Actualmente en la geopolítica continúan aumentando las tensiones, ya saben, entre Estados Unidos y Venezuela. Además, han avanzado en los planes de paz entre Ucrania y Estados Unidos. Las últimas palabras que dejaba Volodymyr Zelensky acerca de estos avances. Vamos a continuar hablando de ello con nuestro siguiente invitado del día, con Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Muy buenos días, Juan Antonio. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? Quería preguntarle en primera instancia sobre las posibilidades reales que tiene Ucrania de que alcance una salida negociada con Rusia. Hemos escuchado ese último mensaje compartido por Volodymyr Zelensky y si considera que la intensificación de la guerra de drones y la postura estadounidense pueda llegar a algún plan de paz. Vamos a ver, de las declaraciones de Zelensky no podemos extraer nada porque Zelensky es un presidente ahora mismo ilegítimo, que es absolutamente dependiente de la ayuda occidental, es decir, él no puede decidir por sí mismo nada, y lo único que, en consonancia con quienes les están apoyando hasta el final, que son los países europeos y el Reino Unido, lo único que busca es ganar tiempo. Me explico. Hay un plan de paz ya más o menos acordado entre Estados Unidos y Rusia. Plan de paz que sí tendrán sus flecos, pero ha sido aceptado por Moscú. ¿Qué intentan hacer siempre los europeos y su patrocinado Zelensky? Volver a plantear nuevos planes de paz con nuevos puntos, es decir, intentar retrasar todo lo posible una negociación real que pueda ir hasta el final. Es decir, buscan ganar tiempo que si 90 días para unas elecciones, que si un alto el fuego durante la Navidad, etcétera, etcétera. Todo ganar tiempo. ¿Para qué? Esperando que se produzca un cambio de la situación en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Trump pierde las elecciones de término medio o cualquier otra circunstancia. E incluso, en el peor de los casos, aguantar hasta las siguientes elecciones presidenciales a ver si cambia la tónica. Esto es lo único que hay. Es decir, nada más. Y mientras esto ocurre, sobre el terreno de operaciones militares, Ucrania sigue perdiendo. Ha perdido ya esta semana pasada Minograd, ya estaba bloqueada, estaba rodeada, pero ya la ha perdido. Es que ya está en labores de limpieza. Konstantinovka está ya en un 50% en manos rusas, Liman en un 50% en manos rusas. Entre las dos, y significaría cuando caigan que harán una pinza sobre la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk, que es lo último de Donbass. Avanzan los rusos en Sumy, avanzan en Zaporozhia. Entonces, es decir, a apelar a la guerra de drones, por ejemplo, que es decir, bueno, esta noche lanzo 150 o 200 drones, da igual en un sentido o en otro, estos son picotazos, esto no afecta para nada a la campaña militar. Con lo cual, bueno, la situación no ha cambiado y no va a cambiar en las próximas semanas. Rusia se intentará cerrar cuanto más puntos posibles con Estados Unidos, que es la parte beligerante que le interesa y que le interesa también a Estados Unidos, y todo lo demás no deja de ser más que cháchara, discurso propagandístico e intentos de ganar tiempo cuando cada vez van quedando menos cartas para los que quieren continuar la guerra. Y de hecho, Juan Antonio, ¿qué podríamos esperar de esas elecciones en el caso de que se lleven a cabo en Ucrania? Bueno, es decir, yo creo que queda bastante hasta que eso se produzca. Es decir, para que se produzcan esas elecciones se tendría que haber llegado a un alto el fuego porque ya hay un acuerdo de paz. Si eso es así y va en la tónica ya aceptada tanto por Estados Unidos como por Rusia, Zelensky yo creo que se tendrá que ir del país. Con lo cual, bueno, pues me imagino que aquí saldrán candidatos de cada una de las partes. Habrá un candidato pro-británico europeo, podría ser Valery Zaluzny, aunque anda de vacaciones por el Caribe, porque todos estos son así. Luego, pues, imagino que habrá un posible candidato norteamericano que le interesa a Estados Unidos e incluso, no descartemos, hasta un candidato prorruso. Con lo cual, ¿qué podrá salir? De momento es difícil de decir cuál de ellos podría tener en última instancia un resultado más favorable. Yo creo que el norteamericano, pero no tenemos ahí claves como para poder de alguna forma aseverar, ¿no?, con cierto rigor. ¿Por qué? Pues porque es que el país está como está, no sabemos si van a poder votar los ucranianos que están en el extranjero, y en los términos finales del acuerdo de paz yo creo que influirían en ese resultado electoral. Yo creo que todavía estamos un poco lejos de eso.
Ujú. También poniendo el foco en la situación con el Estado Islámico en Nigeria, ¿no? Estábamos viendo cómo Estados Unidos ha atacado el ISIS y ha reforzado la presencia en África Occidental. ¿Qué impacto podría tener esto para la estabilidad regional y también, pues, en la lucha contra el terrorismo por parte de Estados Unidos? Vamos a ver, es decir, cuando vemos un fenómeno de este tipo en alguna región, lo que hay que buscar son las causas geopolíticas que se producen, ¿no? Y en las causas, en la geopolítica, para hacer un análisis tienes que fijarte en los hechos, en los datos, en los antecedentes históricos y en la posición geográfica. Prácticamente Occidente, empezando por Francia y a continuación Estados Unidos, claro, pues pierde un control, un aliado estratégico, ha perdido prácticamente toda posibilidad en el Sahel, ¿no? Es decir, en Guinea Ecuatorial, Mali, Burkina Faso, Níger, en general. ¿Qué pieza les queda? Una muy importante, Nigeria. ¿Por qué? ¿Por los cristianos? No, hombre, no, por el petróleo. ¿Eh? Entonces, bueno, pues tienen ahí de momento un régimen amigo que todavía que está en peligro, ha estado y está en peligro de poder sufrir un revolcón, como han sufrido desde República Centroafricana hasta las costas de Guinea, todos esos estados. Y bueno, pues lo que hace Estados Unidos ahora mismo es con la justificación del yihadismo, que eso ha existido ahí desde hace muchos años y hasta ahora no les ha preocupado, con la justificación del yihadismo o del asesinato de cristianos, como si los venezolanos no fueran cristianos, ¿no? Bueno, pues tener una presencia militar. Esta es la misma excusa que tenía Francia o el Reino Unido o las tropas de la Unión Europea que estaban en Mali. Siempre era luchar contra el yihadismo. Es curioso, ¿no? Es decir, pero oye, cuando un fenómeno como el del yihadismo en esa zona lleva desde hace muchos años y no han sido capaces de eliminarlo, da lugar a pensar mal, ¿eh? Esto suena a excusa, ¿eh? A excusa. La cuestión real es que la región se ha acercado a Rusia y a China y que Estados Unidos tiene que intentar contrarrestar en esa zona de fractura geopolítica esta influencia, ¿no? Yo creo que es fundamental lo que está, porque al fin y al cabo, oye, yihadismo también existía en Siria y gracias a la intervención de Estados Unidos y otros actores para derribar el régimen de Bashar al-Assad, pues el yihadismo ha vuelto a sacar a la cabeza. Es que siempre hay alguna cuestión por la cual, oye, nos damos cuenta de que no sabemos cómo el yihadismo saca la cabeza. Así, vamos a ver, esto ya empieza a sonar, cualquiera que haga un análisis completo y global y de forma histórica y con los datos que tenemos sobre la mesa, esto suena muy mal, ¿eh? Es decir, siempre estamos con las mismas excusas del terrorismo internacional, el yihadismo. Esto es la geopolítica del caos. Y la geopolítica del caos la impuso Estados Unidos, no la impulsaron unos tipos con turbante allí en los desiertos de Siria e Irak, ¿eh? La impulsó Estados Unidos. Y incluso podría llegar a tener mayor implicación militar de Estados Unidos en África, llegar consecuencias geopolíticas algo más amplias ya en lo que respecta a Rusia o China, por ejemplo. No tengamos ninguna duda de que, al igual que ocurre en Sudamérica, Estados Unidos intentará mantener una posición en África como zona de choque entre los intereses fundamentales económicos y estratégicos de China y, por supuesto, la presencia rusa, porque van de alguna forma, van conjuntados, ¿eh? Es decir, entonces, y otros actores, Irán, Turquía, es decir, hay más actores. Entonces, claro, es decir, África es el continente que más va a crecer en este siglo. Por lo tanto, se ha convertido en una pieza estratégica fundamental, no ya para que Estados Unidos intenta mantener una hegemonía, que esa la tiene perdida, sino para mantener una posición dominante o importante, muy importante, en la mesa del mundo multipolar que tarde o temprano se va a crear. Y para eso tiene que tomar posición. Y entonces aparece en Nigeria, que es, oye, es decir, el mismo problema tenemos en Sudán o en otras partes de África, y no aparecen. ¿Por qué en Nigeria sí? Bueno, porque es un punto estratégico por donde está situado, Golfo de Nigeria, y porque es el país de la zona con mayores riquezas naturales. Es decir, igual que Estados Unidos también intenta intervenir en el Congo, por la misma razón, por las tierras raras y demás. No olvidemos nunca que siempre hay intereses geopolíticos detrás de cualquier tipo de actuación. Hombre, apelar al tema de los cristianos, cuando estas mismas Navidades estamos viendo cómo la policía israelí reprime a los cristianos en Tierra Santa, y no dicen nada, ¿no? No, hombre,
Es decir, yo creo que a estas alturas ya nos conocemos el percal de cada uno, ¿no? De hecho, Juan Antonio, también está aumentando la tensión con China, con Venezuela ya lo sabemos, con China hay una continua escalada estratégica, ¿no?, por parte de Estados Unidos, está aumentando pues, por seguridad, por diplomacia, por influencia en Asia. ¿Cómo evalúas tú la intensidad de esta escalada y sus riesgos para la región? Vamos a ver, ya desde los primeros teóricos geopolíticos como Mackinder y demás, se conoce la importancia que tiene el dominio del gran continente euroasiático. Es decir, esto, si uno mira el mapa haciendo centro, en el centro del continente euroasiático, ahí entre la frontera de China, Rusia y Kazajistán, se da cuenta de la importancia que tiene, porque la India o el Oriente Medio o Europa se ven como simples penínsulas. Con lo cual, así nos hacemos una idea del volumen de extensión geográfica que tiene toda esa zona. Y cuando decimos extensión geográfica, decimos población, recursos, vías de transporte, cadenas de distribución, logística necesaria para, bueno, pues para lo que son las economías casi más punteras del mundo, ¿no? China, India, la misma Corea. Entonces, es decir, claro, ¿qué puede hacer Estados Unidos ante una situación así en la cual Rusia se ha convertido en la retaguardia estratégica de China y China se ha convertido en la retaguardia estratégica de Rusia? Con una interrelación ahora mismo entre los países de Eurasia tremenda, por corredores de transporte, corredores logísticos, etc. Pues lo único que puede intentar es crear el caos. No tiene otra, es de nuevo en la geopolítica del caos, como en África, como en Sudamérica. Entonces, intentar realizar revoluciones de color, golpes de Estado, llamémoslo como queramos, para tener gobiernos títeres en algunos países, intentar enfrentar unos países con otros, o con China, alejarlos de China, buscar la fractura entre India y China. Es lo único que puede hacer. ¿Por qué? Porque las noticias que llegan de la zona cada vez son peores en muchos aspectos, muchas variables, desde el abandono del dólar como moneda de intercambio entre muchos de estos países eurasiáticos hasta las noticias recientes de que China está al borde de conseguir los chips avanzados por sus propios medios, dejando de ser dependiente de las máquinas de litografía desde ASML en Países Bajos. Esto es un golpe estratégico tremendo, porque significa que cada vez le quedan menos cartas a Estados Unidos para poder enfrentar o intentar ralentizar el avance de China en todos los órdenes. De las 10 grandes tecnologías punteras en el mundo, China ya supera a Estados Unidos en 7. Es una cuestión de tiempo. Y esto pone nerviosa la hegemonía, claro, qué remedio. Pues veremos a ver cuáles son esos siguientes pasos también por parte de Estados Unidos y de qué manera se empiezan a destensar estas cuerdas, porque tiene varios frentes abiertos. Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Negocios Televisión y por apuntar estas claves que son tan necesarias para entender lo que está sucediendo actualmente. Que tengas muy feliz Navidad y buen resto del día. Gracias, igualmente a vosotros. Pues nosotros que vamos con una información de última hora antes de conectar con nuestro siguiente invitado del día, y es que, atención, porque acabamos de recibir nuevas declaraciones de Elon Musk, que el gran magnate, el empresario y multimillonario, ha declarado este viernes que la